Comparto mi pantalla. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando los... em, abrir Excel aquí. Estuvimos trabajando con el list box y con el combo box, que se pueden hacer. Ahí estamos. Vimos que se pueden hacer combinaciones de esas. Ah, no, mentira, yo creo que lo dejé guardado. No, no lo guardé. Creo que no lo guardé. No, no lo guardé. Y dije que lo iba a utilizar el día de hoy. O a lo mejor sí que lo haya dejado por allí, Proyecto Secrets. Tarea uno. No, no la dejé guardada. Rayos. Bueno, porque ese mismo programa iba a utilizar el día de hoy. O a lo mejor sí y no. No, no lo dejé guardado. Bueno, qué mal. A empezar de cero. Bueno, no importa. Voy a colocar solamente un list box. Y realmente esto viene bastante bien. Podría ser mejor un combo box. Ah, no, perdón, perdón. Va a ser un list box porque este me da la opción de poderlo colocar aquí sin que se mire esa ventanita. Entonces puedo colocar aquí este que sea bastante grande. Y por ejemplo, podría colocar aquí a través de una etiquetita, un mensaje por allí que diga, por ejemplo, aquí en el caption, que diga, por ejemplo, tabla. Tabla de multiplicar, por ejemplo. Colocarlo allí. Entonces puedo tener un botón también por aquí. Realmente la estética no importa, calcular. Allí. Y pues ahora vamos a empezar a ver qué es lo que necesito. Yo necesito a través de un ciclo, hoy vamos a ver uno qué es eso de los ciclos y para qué nos van a servir. Aunque ya habíamos hecho una pequeña introducción cuando estuvimos trabajando con PCInt. Pues básicamente si nosotros escuchamos la palabra ciclo, lo primero que se nos viene a la mente es que es una repetición y pues básicamente es eso. Un ciclo es una repetición de X acciones. Cuando se dice X acciones es porque pueden ser varias acciones. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos que yo quiero mostrar los números desde el 1 hasta el 10. Entonces, pues eso es una repetición de acción. Estar escribiendo el 1, el 2, el 3, pero al final de cuentas es una escritura que el usuario al final de cuentas va a ver en pantalla. Entonces, para esas acciones que requieren la misma acción una y otra vez, es que se suelen trabajar en programación los ciclos. Hay varios ciclos, todo depende de la necesidad que uno vaya o que el programa o el sistema, lo que sea, vaya sugiriendo. Pero en este caso, por ejemplo, yo quiero mostrar los números desde el 1 hasta el 10 aquí dentro de este objeto, que este objeto se llama listbox1. Entonces, quiero que se muestren esos números al momento de que se presione clic en el botoncito calcular aquí. Perdón. Entonces, solo cuando se presione clic acá, quiero que se desplieguen los números aquí, desde el 1 hasta el 10. Como ya vimos la semana pasada, por ejemplo, que si yo presiono doble clic aquí en el botoncito, me va a aparecer el private sub, que sería el subproceso privado. Y yo puedo colocar aquí, por ejemplo, list box 1.add y aquí le puedo colocar, por ejemplo, el ítem que necesito, ya sea un valor numérico o un texto. Sí, si yo, por ejemplo, cierro esto y ejecuto, lo único que me va a aparecer allí cuando yo presione clic sobre el botón sería el número 1. Pero no necesito eso. Yo necesito que cuando se presione clic aquí, ¿ven? Automáticamente que me vaya colocando los números desde el 1 hasta el 10. Entonces miremos, por ejemplo, cómo se haría esa parte de acá. ¿Qué tal, Daniela? Una preguntita. Su correo es... Espere, ahora le digo. Es... No, no lo tengo acá. Oh.
no. Solo, bueno, antes de nada, Daniela, se recuerda que para hoy es la tarea número uno de programación. Y la pregunta es si usted ya me mandó esa primer tarea, que era para el día de hoy. Así se coloca la nota, o voy colocando la nota de una vez. Al final de cuentas, ustedes ya pueden y tienen activado ese módulo para poder observar las notas. Pero no tengo el cuadro aquí. Entonces lo reviso de una vez aquí por eso lo reviso aquí en el correo electrónico. Pero no recuerdo cuál era su correíto. Mientras termina de escribir allí, yo continúo acá. Ah, Gedan, ok. Ya lo encontré. Bueno, listo, 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 listo. No, no me aparece. Se está utilizando en una ubicación más. Ah, ok. Listo. No, todavía no lo tengo. Lo que sí tengo, vamos a ver. Hasta el 8. Sí, sí, sí. Va. La tarea es para el día de hoy. A más tardar, ¿oye? Se recuerdan que la actividad la había colocado con fecha 22 de julio. O sea, hoy. Así la siguiente semana coloco la número 2 y ya entraría todo esto, lo de los list box, combo box y los botoncitos y todo el asunto. Andrea, hola Andrea. Andrea, reviso de una vez el suyo, así salimos de eso. Andrea Maquis S. Vamos a ver, creo que es este. Aunque no sé ni por qué me aparecen dos. Me aparece el enviado el mismo. ¿El mismo? Ah, el 1 de julio. Sí, bueno, pero sí, el suyo aquí está, Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo está? Quinto, aquí está. Reviso, califico el suyo de una vez, ¿oyeron? Si no, tengo que hacer tanto que si no se me va la baranda. Bueno, ahí está. La nota suya ya debería de aparecer, Andrea. Y vamos a ver el de la... ¿Cómo se llama esta niña? Crystal. Crystal es Crystal Hormiguita 36. Mi gorda. Vamos a ver, no, Crystal tampoco lo ha mandado. Bueno, si se conecta le dicen que tiene el día de hoy. Bueno, debería de saberlo, ¿va? Bueno, listo. Ya coloqué las notas. Deberían de aparecerles a ustedes allí en su módulo. Echémosle entonces, o entrémosle a esto. Yo creo que ya no tengo mucho tiempo. No sé a qué hora termina esto. Programa. 9:40. ¿Qué? No, las 10:10. Ya está. Ok. Entonces, para ponerlas en contexto, niñas, lo que quiero hacer el día de hoy es dentro de un list box colocar los números desde el 1 hasta el 10 cuando se presione clic sobre este botón. Para eso necesito un ciclo. Si lo recuerdan, cuando estuvimos trabajando, le decía a Katy, cuando estuvimos trabajando con PCInt, trabajamos con ciclos. Pero la idea es irlos trabajando con distintos lenguajes de programación para que vean que al final lo único que cambia es la sintaxis o la escritura, pero al final de cuentas es la misma historia. También explicaba que es un ciclo. Un ciclo, cuando nosotros pensamos y lo primero que se nos viene a la mente es que es una tarea repetitiva. Es algo que se está repitiendo una y otra vez, pues hasta que se cumple una condición o lo que se tenga que cumplir. Entonces, pensemos que en este caso, o en este caso muy muy puntual, yo necesito colocar los números desde el 1 hasta el 10. Si lo pensamos bien, eso es una tarea repetitiva, porque yo tendría que colocar un escribir, eso en PCInt, acá sería pues primero hacerle el llamado al objeto, luego el caption o el text, lo que tenga, y mostrarlo, ¿verdad? Eso es una tarea repetitiva, yo lo tendría que hacer 10 veces, desde el 1 hasta el 10. Entonces, para no andar escribiendo 10 veces la misma cuestión, mejor se utiliza un ciclo. Y en este caso el ciclo se va a repetir 10 veces, porque son 10 veces las que yo necesito colocar o que se repita esa misma acción. Ya, entonces eso es un ciclo, para eso es que me va a servir. El uso que yo le puedo dar, todo depende de la necesidad del proyecto que se esté trabajando en ese momento. Entonces miremos cómo se podría realizar. Por ejemplo,
Aquí yo ya tenía esto lo voy a quitar. Y aquí en Visual Basic, si lo recuerdan en PCInt, para el ciclo que vamos a necesitar en este caso, que es el ciclo for o el ciclo para, si lo recuerdan en PCInt, era para x igual a 1 hasta 10, por ejemplo. Acá no funciona así. En Visual Basic puedo colocar aquí un comentario que diga utilizando ciclo, ¿qué me anda pasando hoy? Ciclo for. Ya, eso es un comentario. No va a interferir o esto no lo compila el programa. Entonces, para el ciclo for hacemos esto. Iniciamos con la palabra reservada for. Esa palabra se supone que es una palabra reservada porque yo ya no la puedo utilizar como variable ni como constante, para nada, ¿sí? Es una palabra que ya existe dentro del lenguaje de programación, por lo tanto, no la puedo utilizar, ¿ya? Luego, por ejemplo, yo me tengo que declarar una variable antes de utilizar el ciclo, perdón, aquí. Me tengo que declarar una variable, que es la variable que va a llevar el control. Entonces, si lo recuerdan, para declarar variables en Visual Basic se utiliza de esta manera. Dim, yo me voy a utilizar la variable i como integer. La variable que se va a utilizar en el ciclo tiene que ser entera sí o sí. O permitir caracteres numéricos de tipo entero. 1, 2, 3 y así sucesivo. Entonces yo empiezo for y le digo en este caso i. Y le digo en qué valor va a empezar. Como quiero los valores desde el 1 hasta el 10, entonces empiezo mi valor en 1. Este es un 1, no es una L. Oye, se vina como que si fuera una L, pero no es una L, es un 1. Tú, entonces le digo for i igual 1, tú, hasta, ¿verdad? Hasta 10. Presiono Enter y luego le tengo que colocar aquí next. Y ahora explico esto, ¿por qué? El ciclo va a empezar mirando mi variable, en qué valor empieza la variable i. Le estamos diciendo que empiece en 1, luego hasta dónde tiene que llegar, hasta 10. Entonces esto internamente el ciclo tiene una condición. Lo primero que va a preguntar es i, ¿es menor o igual a 10? Si la respuesta es verdadera, entonces el ciclo ingresa a las instrucciones que van a quedar aquí. De lo contrario, no. Este ciclo se va a estar repitiendo una y otra vez mientras la condición se cumpla. Siempre y cuando la condición sea verdadera, entonces ingresa. De lo contrario, va a salir. ¿Sí? Entonces miremos, vuelvo y repito la condición. 1, o en este caso i, ¿es menor o igual que 10? Sí. Eso es verdadero, resulta que es verdadero, por lo tanto ingresaría a estas condiciones o a las instrucciones que se coloquen aquí. ¿Y para qué significa este next i? Significa que a la variable i le va a aumentar un valor. Por defecto todos los lenguajes de programación aumentan de 1 en 1 la variable control, en este caso i. Nosotros le podemos decir que se vaya aumentando de 1 en 1, bueno, sería ya por defecto que lo hace. De 2, de 3 en 3, de 4 y así sucesivo. Pero en este caso yo necesito los valores desde 1 hasta 10. Y eso que se vaya colocando aquí, en este list box. Aquí miren, si lo vemos, el nombre que tiene es listbox 1. Bueno, vengo acá, coloco un zoom, ahí está. Y le voy a decir entonces en dónde se va a colocar esto. Sería listbox1.addItem, y aquí le digo i. ¿Por qué le voy a decir i? Porque recuerden que en este caso la variable control i es la que va a tener los valores. Esto es como por ejemplo que yo declare otra variable acá, por ejemplo, no sé, una variable a que sea integer y que empiece con el valor 10. Si yo imprimo eso en una etiqueta o en lo que sea, me va a mostrar el valor que tiene. Pues básicamente aquí va a ser exactamente lo mismo. Al inicio, aquí, cuando el ciclo empieza, i vale 1. Por lo tanto, vamos a hacer la condición. 1 es, sí, 1 menor o igual que 10. Sí, eso es correcto. Por lo tanto, va a ingresar y va a imprimir esto en la primera pasada.
En este caso, en los ciclos no se le conoce como pasada, sino se le conoce como iteración. Es, digamos, el recorrido que va a hacer el ciclo la primera vez. Luego viene y ahí se le ingresa o se le asigna un valor más. Ya no valdría 1, sino vale 2. Entonces el ciclo vuelve y pregunta una vez más antes de empezar el ciclo. 2 es menor o igual que 10. Sí, todavía se sigue cumpliendo la condición. Esto sigue. Pensemos que i ya vale 10. ¿Ya? 10 es menor o igual que 10. Sí, se cumple la condición. Es igual. Entonces ingresa. Aquí se le asigna un valor más a i. Sería 11. El ciclo sube una vez más porque todavía no sabe, ¿verdad? Sube. 11 menor o igual que 10. No. Aquí ya no se cumple la condición, por lo tanto esto ya no se lee y el programa debería de salir. Esto es con el ciclo for, pero hay otros ciclos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo quiero que esto de aquí se ejecute por lo menos una vez? Siempre y cuando la condición, aunque la condición no se cumpla. Aunque eso ocurra, yo quiero que esto se ejecute una vez. Bueno, hay otros ciclos que los vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver. Yo voy a cerrar esto, ya debería de estar. Si yo ejecuto esto de acá, miren, al momento de que se presiona clic sobre el botón, me debería de dar los valores que yo he indicado. En este caso, si no lo hiciera a través de un ciclo, yo tendría que venir por aquí. ¿Se recuerdan lo que hicimos la semana pasada? Voy a quitar esto de aquí. Control X. Si no tuviera esto de acá, yo tendría que hacer, si para mostrar los valores desde el 1 hasta el 10, yo tendría que hacer esto. List box 1.addItem y le digo 1. Luego tendría que hacer lo mismo para colocar el 2. Lo mismo para el 3 y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta que esto es una tarea repetitiva? Entonces, para esas tareas repetitivas es que se utiliza el ciclo. Entonces el ciclo una vez más quedaría for la variable control, le digo en qué valor va a iniciar, to, ¿hasta dónde? 10, aquí le coloco next y mejor dicho que le vaya aumentando un valor y aquí coloco list box 1.addItem y le digo aquí simplemente que coloque la variable y el valor que va teniendo ahí con cada iteración. Ejecuto. Miren, presiono clic aquí. El problemilla va a ser, por ejemplo, que si yo vuelvo a colocar aquí o presionar clic aquí, miren, me vuelve a mostrar esto de acá. Esto se puede colocar dentro de una condición. Decir que si el cuadro o el listbox ya está lleno, pues entonces, al momento de que se presione clic acá, que ya no me realice esta misma acción otra vez. Se puede colocar en una condicional. De momento no lo voy a hacer porque ¿qué es lo que quiero hacer acá? Miren, ¿qué pasa por ejemplo? Por lo menos aquí dice tabla de multiplicar. ¿Qué pasa por ejemplo si yo le colocara esto? Miren, así. Por ejemplo, no lo sé, quizás de esta manera. Vamos, si quieren voy separando el código. Miren. ¿Será que ya nos va dando la idea de más o menos cómo podemos formar la tabla de multiplicar aquí dentro de este listbox? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya más o menos nos iría dando la idea de cómo podemos formar nosotros la tabla de multiplicar. Pensemos, por ejemplo, que tenemos un cuadro de texto acá. Es más, hagámoslo de una vez, que tenemos la tabla de multiplicar acá. Y cuando se ingrese ese número, automáticamente nos genere la tabla de multiplicar acá cuando se presione clic sobre el botoncito calcular. Hagámoslo de una vez. Por ejemplo, yo puedo tener aquí un cuadro de texto, un textbox, aquí. Aquí. Me parece bien que allí quedaría. Este se va a llamar textbox 1. No, yo quiero que se llame, por ejemplo, número de tabla o NT. ¿Ya? Y vamos aquí cuando se presione clic aquí. Entonces voy a tener, por ejemplo, una variable que se llame dim, por ejemplo, n de tabla, as integer. Y voy a decir entonces que n va a ser igual a número de tabla, punto textbox, punto text, perdón,
Solo que recuerden que esto tiene que quedar dentro de la función val, allí. Una vez entonces que se ingresa o ya tenemos dentro de la variable n el número que el usuario ingresó, vamos a mostrarlo. Ay, perdón, porque esto allí. Vamos a mostrarlo antes de esto. Por ejemplo, n ampersand y me debería de quedar así. Yo creo que le voy a colocar mejor un espacio aquí para que no se mire muy junto. Ay, perdón, porque esto debería ser así, allí. Así, dejar un espacio allí. Vamos a ver cómo quedaría. Por ejemplo, yo puedo ingresar el número 7. Vamos a ver qué pasa. Miren, 7 se repite en todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto no está bien colocado allí, pero ahora lo corregimos. Bueno, la tabla de multiplicar. Entonces yo tengo que quitar esto de aquí. Ahí. Esto. Miren. Entonces estamos diciendo 7, esto lo tengo que colocar aquí, por, y luego el número que va teniendo i. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, yo ingresaría el número, bueno, cualquier otro número. Podría ser el número 3. Calcular. 3 por 1, tanto. Y hasta el número 10. Bueno, yo creo que ya va pintando bien esto, ¿verdad? Aquí después de la i coloco el ampersand otra vez, que sería con Shift 6. Coloco comillas, aquí puedo dejar un espacio para el igual. Y luego acá otra vez ampersand y puedo decir n por i. ¿Ya? Para que el número, pensemos que se ingresa un 3 por 1, me debería de dar el resultado aquí, en este, que sería n por i. Y esto se va a realizar 10 veces, porque así es como está la condición. Vamos a ver. Por ejemplo, podría ser el número 7. Ahí está. Miren, 7 por 1, 7, 14, 21 y así sucesivamente hasta llegar al valor 7. Perdón, hasta el valor 10. Bien, con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Recuerden por favor que la tarea número 1 se tiene que subir el día de hoy. Me la tienen que mandar. Ya califiqué a las que, mejor dicho, me mandaron. Pueden ver ya su nota en la plataforma. Bueno, ¿dudas? ¿No hay dudas? Todo oscuramente claro. Claro como el chocolate. Entonces, el día de hoy, para ya realizar un repaso y despedirnos, todo bien, Grax. Muy bien, de Nax. Tenemos entonces la declaración de la declaración de variables, la asignación de un valor en esa variable, esto ya lo hemos visto varias veces, y el día de hoy fue el ciclo, cómo se trabaja el ciclo for aquí. Y obviamente lo que vimos la semana pasada, cómo vamos agregando dentro de un listbox valores a través o con, mejor dicho, un ciclo. Si no hay dudas, entonces yo creo nos desconectamos de una vez. Para el día de hoy hay una sorpresilla en Meca. Oyeron, eso va a estar buenísimo. Eh, Perfecto, Daniela. Muy bien. Bueno, estamos. Si no hay dudas, nos desconectamos. Tenemos, ay, perdón, 7 minutitos para ir a tomar agua. Y modo chola on. Ah, sí, 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 por la escritura. Sí, bueno, termino aquí la grabación.